que muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y veo que hay bastantes participantes y bueno, genial para un sábado por la mañana, ¿no? Así que bueno, esta es la primera sesión. Como ya ha dicho David, yo soy físico médico en la Universidad de Nueva York, en el hospital. Y hoy vamos a hablar sobre un poco la introducción al curso y un poco sobre la inspección del blindaje cuando hacemos AMRT. Esos son los objetivos para el día de hoy. Al principio, de nuevo, una pequeña introducción acerca de los aspectos de IMRT. Esta parte sin profundizar, ya que esto se va a ver en las siguientes sesiones en detalle. Y luego vamos a hablar un poquito más en detalle en cuanto a blindaje. ¿No? Estamos listos para tratar IMRT, bueno, cuál es la necesidad de usar blindaje, la instrumentación, los límites, etc. Entonces, bueno, ¿qué vamos a enseñar en este curso? Como ya ha mostrado David, son 16 sesiones, distintos temas que además, como ha dicho, van un poco uno detrás de otro, con lo que se va aprendiendo se va reforzando en los siguientes temas. Y bueno, con un panel genial de educadores. Y bueno, tenemos una encuesta de Zoom. Creo que Michael o Caroline pueden poner esto en Zoom para que ustedes respondan. Y es un poco para tener una idea cuál es el tema que más les interesa en este curso, ¿no? Dentro de todo lo que se va a hablar, modelaje de comisionado del sistema del plan de tratamiento, QA de paciente, encuesta de blindaje, planificación de tratamiento, detectores, un poco tener una idea qué es lo que más interesa o lo que más necesitan. Caroline, ¿puedes poner Sí, claro. Sí. No me funcionó, no sé por qué. Ok, está bien. Ya lo pueden ver. Creo que esta, Carolina, la que me sale a mí es la segunda pregunta. Es la de... Es verdad, perdón. Voy a cambiarlo. Ahora sí. Muy bien, casi tenemos 200 respuestas. Vamos a esperar 10 segundos más. Ok. Sí, estupendo. En una clase de IMRT creo que no es sorpresa que la mayoría de la gente lo que quiere es bueno, ver cómo planificar o cómo alcanzar esa maestría en hacer los planes de tratamiento. Así que... entonces, bueno, como físico médico debemos ser expertos en IMRT, ¿no? Es una forma avanzada de radioterapia conformada, mejora la administración de dosis al tumor y reduce la dosis al tejido sano. Y digamos, la parte quizá más importante en cuanto a la técnica es el uso del MLC, ¿no? Del colimador de multilámina, que puede crear esas aperturas y, digamos, modular la intensidad de la afluencia de fotones para tratar de esa manera. Aquí un poco de conclusiones de en cuanto tenemos mejores tratamientos, obviamente vamos a tener mejores resultados. Esto va a ser beneficioso para el paciente en términos de esperanza y calidad de vida. Va a resultar en menos pacientes recurrentes, menos efectos secundarios y una menor carga para el sistema de salud si esos pacientes no tienen o se pueden curar de ese tumor o no recurre o tienen menos efectos secundarios, va a ser una menor carga para el sistema de salud y para el paciente. Así que, bueno, ¿cómo creamos estos campos modulados, ¿no? Quizá, digamos, una forma que ya no se usa tanto sería el uso de compensadores, crear esas aperturas con compensadores, pero, como he dicho, nos vamos a basar prácticamente todo en el uso de colimadores de multihoja. Y hay distintas técnicas dentro de lo que es el campo de IMRT, empezando por, digamos, la que sería la más sencilla, que conocemos como step and shoot, que es cuando, digamos, colocamos estos colimadores en una posición, se trata ese campo y luego esos colimadores se mueven a una posición nueva, pero no hay tratamiento mientras se están moviendo, ¿no? Luego tendríamos la dinámica, que es un avance en cuanto se inicia con una apertura y durante el movimiento de estos colimadores se sigue tratando, ¿no? Y entonces se modula esa intensidad dependiendo de la velocidad a la que estas hojas se van moviendo y cómo se van cerrando, dependiendo si uno de los bancos se mueve más deprisa que el otro, y de esa forma se puede modular de una forma más eficiente, ¿no? En estos dos casos, la cabeza del acelerador siempre está en un ángulo fijo. Por cada vez que estamos dando la dosis se pueden usar más de un ángulo.
Y un avance en cuanto a eso sería el uso de BIMAT, ¿no? De modulación con arco, en el que se combina esta modulación dinámica del colimador con la rotación de la cabeza del acelerador, del brazo del acelerador. Otra opción que también han podido escuchar o pueden tener en sus hospitales es el uso de tomoterapia, donde también se habilita el movimiento de la mesa donde está el paciente, ¿no? de la camilla del paciente en el acelerador, mientras está dando esa dosis. Y bueno, luego hay otros sistemas como CyberKnife, que pueden usar conos o pueden usar también colimadores y tienen la habilidad de usar muchísimos ángulos, ¿no? El acelerador va en un brazo robótico, entonces puede usar ángulos no coplanares y de esa forma, con distintas aperturas, modular la intensidad mucho más en distintos ángulos. Entonces, de nuevo, volviendo, digamos, a los tres tipos, digamos, de los que siempre se va a hablar, es el MSI estático. Como hemos dicho, las hojas del MSI solo se mueven cuando el haz de radiación está apagado. Entonces, diríamos, en una apertura se radia el paciente, entonces se mueve hacia otra apertura y se continúa, ¿no? En este caso, siempre con el ángulo fijo en el brazo del acelerador. Sliding window o el MSI dinámico, como hemos dicho, hay tratamiento mientras los colimadores se están moviendo, ¿no? Y por último, BIMAT o modulación en arco, en el cual la cabeza del acelerador se mueve a la vez que la apertura del colimador de multihojas se está moviendo también. Y de esta forma se modula aún más y se utilizan, digamos, más grados de libertad al tener muchos más ángulos, ¿no? Se puede usar rotaciones completas o rotaciones parciales dependiendo de qué parte del paciente estamos tratando o si hay algunos ángulos que no deberíamos usar para tener entrada de dosis en algún orden. Entonces, esto es una forma de ilustrar primero ese IMRT estático y dinámico. Digamos, estamos, por ejemplo, aquí podemos ver claramente en este plan que habría 5 ángulos, ¿no? Esto normalmente se ve muy claro en estos planes por la forma de las líneas de isodosis, porque siempre va a haber una dosis alta de entrada donde estamos utilizando un ángulo, ¿no? Y luego aquí vamos a ver un poco de dosis de salida que correspondería a estos ángulos. Pero como hemos dicho, no se está, digamos, impartiendo esa dosis mientras hay rotación. Se selecciona un ángulo, se activa la radiación y luego se mueve al siguiente ángulo. Y de esta forma, al final se suman esas fluencias en cómo depositan esa dosis y se obtiene la distribución final. Y BIMAT, que es básicamente eso, es básicamente AMRT. De hecho, BIMAT es AMRT, ¿no? Pero normalmente lo diferenciamos para tener ese punto en el cual decimos que también hay una modulación de arco, ¿no? Es una administración de tratamiento que combina AMRT dinámico con el movimiento del brazo del acelerador. Puede administrar todo el tratamiento en una o más rotaciones y el brazo del acelerador está girando y las hojas del MSI se mueven continuamente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo esto serían las aperturas mientras el MSI se está moviendo y el arco, digamos, se divide en lo que llamamos sectores y puntos de control, en los cuales se sabe la posición inicial de esos colimadores y la posición final a iniciar el siguiente punto de control. Entonces, comparando 3D con AMRT y BIMAT, un poco una comparación en cuanto a cómo esas líneas de isodosis se ven cuando se trata de hacer un tratamiento con ellos y aquí, digamos, la comparación en cuanto a la conformidad de la dosis a los órganos y el tiempo de tratamiento. Entonces, está claro, y todo lo que hemos usado 3D en el pasado, aún lo hemos usado para algún caso paliativo, obviamente estás poniendo tus ángulos para tratar completamente el tumor, pero digamos, debido a la forma del tumor, vas a tener, a la hora de cubrirlo, vas a incluir órganos normalmente, como aquí se puede ver el recto o más un poco de la vejiga, de lo que te gustaría, ¿no? Pero tienes que dar esa prescripción, ¿no?, al tumor. Con IMRT y BIMAT lo que realmente puedes hacer es crear esa dosis mucho más conforme, realmente adaptarse a lo que quieres tratar y crear estas dosis bajas o este gradiente tan alto en el que la dosis decrece hacia el órgano, ¿no?
Aquí podemos ver un caso se puede claramente que es IMRT de nuevo, se ve que se están usando ciertos ángulos y en este caso sería BIMAT, ya que se ve que probablemente es un tratamiento rotacional, ya que hay dosis baja alrededor. Entonces, en cuanto a conformidad de la dosis, obviamente 3D, bueno, eso que ahí se puede tratar, pero no es conformal, digamos, exactamente a la forma del tumor, ¿no? Comparado con IMRT, BIMAT, que es excelente, se puede conseguir una dosis, la prescripción ser muy conformal al tumor. En cuanto a los órganos, BIMAT normalmente se considera superior ya que hay más grados de libertad y se puede conseguir aún más, digamos, esa dosis aquí, por ejemplo, sería el 50%, de que sea mucho más contenida, ¿no? Y en cuanto al tiempo de tratamiento, 3D puede ser realmente más rápido que IMRT, pero BIMAT es incluso mejor. Es excelente, normalmente es 1 minuto por arco y se pueden tratar pacientes con 2 arcos, entonces en 2 minutos con la radiación encendida es suficiente. Entonces, como conclusión, IMRT tiene una mejora significativa en cuanto a la simetría, como podemos ver sobre 3D, y BIMAT es superior en casi todos los aspectos. Hay ciertas excepciones, ya que con IMRT se puede evitar que haya dosis baja en ciertas localizaciones, no que para este plan, por ejemplo, no importa, pero a lo mejor para un plan de pulmón, donde quieres evitar dosis baja al pulmón contralateral, puede tener una ventaja, ya que BIMAT, al usar todos los ángulos, siempre vas a tener lo que llamamos este baño de dosis baja alrededor del paciente, ¿no? Y también es más fácil usar a veces ángulos no coplanares con IMRT, pero en general BIMAT en el 90% de los casos es superior y es recomendable. José, ¿Sí? tenemos una pregunta y la pregunta es, ¿cómo se compara el número de total de MU entre BIMAT e IMRT? BIMAT normalmente tiene menos, digamos, no hay una regla exacta, ya que depende de cuando tú optimizas cuánto vas a modular ese plan. Digamos, BIMAT entre 2 y 3 veces el número de MUs por centigrade. En IMRT suele ser más alto, ya que se modula más por ángulo, ya que solo se utilizan ciertos ángulos y puede ser tan alto como 5 o 6 veces. Entonces, hay más MUs en un tratamiento IMRT que en un tratamiento BIMAT en general. De nuevo, depende de cuánto se module, pero es otra ventaja el hecho de que se utilizan menos MUs con BIMAT que con IMRT. Es una pregunta estupenda. Y otra pregunta llegó. ¿Qué curva de dosis aproximadamente sería la curva morada? En este caso, no estoy seguro en esta imagen, sería mejor un 30%, no, el 30% sería muy alto. Se refiere me imagino, esto sería la prescripción 100%, y esto sería a lo mejor un 20%, entonces siempre se ve que hay un baño de dosis más baja, ¿no? Entre un 20 y un 30%, aunque no estoy seguro de este plan, ya que es un poco unas imágenes que he cogido de la presentación. Pero digamos, simplemente ilustrar que esto es la dosis más baja y aquí tendríamos, digamos, la prescripción. Ok, gracias. Vamos a seguir al próximo tema. Y voy a guardar las preguntas que están llegando para al final. Estupendo. Entonces, bueno, ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, las cosas que vamos a hablar durante todo el curso a la hora de hacer IMRT, muy importante las imágenes, obviamente, tener imágenes multimodales, ya que empieza a ser mucho más importante tener una muy buena definición de tu objetivo y de tus órganos, ¿no? Y una muy buena segmentación de ellos, ya que vamos a hacer la dosis mucho más conformal, ¿no? Configuración muy precisa de gestión del movimiento del paciente, de nuevo por la misma razón, cuando ya tenemos esa dosis tan conformal, con mucho menos margen, tenemos que estar muy seguros que estamos inmovilizando bien el paciente, ¿no? Definición clara de los objetivos de optimización. Nos encantaría tratar al 100% el objetivo y al 0% los órganos, pero eso no es posible tampoco. Entonces hay que tener claro qué le podemos pedir al optimizador para obtener un buen plan, ¿no? Que no trate de modular demasiado de objetivos conflictivos. Imágenes durante el tratamiento, muy importante utilizar imágenes durante pretratamiento, incluso durante el tratamiento, para tener esa precisión milimétrica que necesitamos para estos tratamientos.
La administración, obviamente tenemos que tener esa funcionalidad en nuestra máquina de hacer modulación y, por supuesto, control de calidad de paciente y de todo lo que involucra este tratamiento, ¿no? Voy un poco más rápido en esta parte, ya que esto se va a hablar en los siguientes tópicos. Simplemente un poco ilustrar cómo han cambiado los algoritmos de cálculo de dosis, ¿no? Sabemos que la precisión aumenta cuando usamos Monte Carlo o algunas implementaciones de la solución de la ecuación de Boltzmann, como Acuros. Muy comunes Collapse Convolution y AAA. Y los de corrección, que eran los que usaban, digamos, hace ya bastante tiempo, ya no se recomiendan para, digamos, no se deberían usar con ningún sistema de tratamiento, ¿no? Entonces, estos algoritmos, normalmente se hablan de categorías 1, 2 y 3. Digamos, estaríamos para usar MRT en categoría 2 y 3. E incluso usamos Pencil Beam, tienen que ser ya con superposición, tiene que ser una forma avanzada, ¿no? Como AAA, que se basa en. Como sé que hay gente con distintos sistemas, bueno, un poco un resumen de lo que ofrece cada distribuidor ahora mismo, pero como he dicho, ya son para estos planes de tratamiento van a ser avanzados, ¿no? Como mínimo categoría 2 o 3. Y bueno, la importancia de tener estos algoritmos es, bueno, no, digamos, para tratar con estos campos tan pequeños, tan modulados, digamos, no podemos hacerlo simplemente con sistemas de corrección, ¿no? Que usamos la dosis en agua y, digamos, simplemente los algoritmos antiguos de corrección. Hay que usar estos algoritmos avanzados para poder saber qué ocurre en zonas heterogéneas, digamos, en la parte lateral del rayo, y también qué ocurre dentro de esa parte inhomogénea, y sobre todo en las interfaces, que sabemos que siempre son más difíciles de digamos, para los algoritmos de tratamiento de obtener un resultado ahí. Entonces, un poco de nuevo, cómo los algoritmos, cuanto más vamos a Monte Carlo, Acuros, los resultados son más precisos, pero esto se hablará en el curso de esto en detalle. Entonces, bueno, vamos a movernos, digamos, al segundo tópico, un poco más el foco de esta sesión de hoy. Y la pregunta, bueno, el blindaje, ¿está tu búnker preparado para IMRT? ¿No? Una nota muy importante, y es que, aunque todos los físicos médicos hemos hecho cálculos de blindaje para, digamos, ejercicios o mientras estudiamos, realizar cálculos de blindaje realmente está un poco fuera del alcance del curso, es muy complicado y muy arriesgado, con graves repercusiones financieras y de seguridad si se cometen errores. Y es imperativo siempre trabajar con un experto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos siempre son los mismos físicos médicos que han hecho esto toda su vida, y aunque nosotros tengamos muchos físicos en el departamento, siempre se contrata o se consulta con ellos a la hora de instalar el blindaje de un nuevo búnker, ¿no? Porque sería un gran problema si se instala un búnker y luego no se puede tratar. Entonces, bueno, la segunda pregunta de Zoom sobre este tópico, y se va a responder al final de la presentación. Tengo la explicación de esta pregunta, así que, Carolyn, si puedes poner la segunda pregunta. Pues bueno, yo la voy a ir leyendo. ¿Cuál es la razón principal por la que debemos considerar el blindaje para los tratamientos de IMRT, incluso si ya usábamos ese búnker para hacer tratamientos 3D? Pues bueno, IMRT utiliza más ángulos y más arcos. Los planes tienen más monitor units que los planes en 3 dimensiones. La dosis depositada tiene una mayor conformidad, y la IMRT tiene tasa de dosis más altas. Y obviamente algunas de estas cosas puede que sean, más de una puede que sean verdad, pero estamos preguntando cuál sea la razón principal por la que debemos considerar el blindaje. Ok, 10 segundos más. Ok. Genial, pues la mayoría, la respuesta correcta, los planes de IMRT tienen más monitor units, como hemos dicho anteriormente, y luego voy a explicar un poco cuál sería la diferencia a la hora de considerar el blindaje. Entonces, bueno, ¿cuál es la necesidad de usar blindaje? Probablemente bastante obvia, ¿no? Queremos minimizar la exposición innecesaria a radiación, tanto a pacientes como a público general, al personal que trabaja en el hospital, y siempre con esta mentalidad de mantenerla tan baja como sea posible. No es imposible
tenerla, digamos, al otro lado del búnker a nivel background, pero siempre intentamos que sea tan baja como sea posible, este concepto de alar. Y en general se intenta que sea un 10% menos que el límite regulado, ¿no? Y un poco simplemente hablar de protección radiológica en cuanto a las unidades, ya que siempre estamos acostumbrados a hablar de dosis en Gray. Cuando hablamos en protección radiológica vamos a hablar en Sievert, que realmente, digamos, es el mismo concepto de energía depositada por kilogramo. Otra unidad que se puede ver mucho es el REM, que sería equivalente al RAD, a 10 milisieverts. Y con la única diferencia que lo que hacemos es que aplicamos un factor de tipo de radiación y un factor de tipo de tejido de órgano. Entonces, lo que se intenta en protección radiológica es ver cómo es dañina esas radiaciones. Pero en cuanto al concepto, es energía depositada por masa. Y lo único que siempre van a ver o Sievert o REM cuando estamos hablando de dosis efectiva o de protección radiológica. Otro concepto importante es la exposición, ¿no? Que es lo que vamos a ver cuando vamos con nuestro medidor de radiación. Es la cantidad de ionalización creada en aire. La unidad en el sistema internacional es el Coulomb por kilogramo, pero siempre todavía se usa muchísimo la unidad especial que es el Röntgen, ¿no? Aquí podemos ver un medidor donde tenemos miliröntgen por hora. Un Röntgen es para una energía de fotones de rango, produce 0,96 centigray en tejido. Para aplicaciones relacionadas con blindaje y protección, tomamos simplemente la unidad, ya que es más conservativa. Y se dice que un REM es un REM, es un Röntgen. Otro concepto, la dosis efectiva total equivalente, también llamada comúnmente máxima dosis equivalente permisible. Y esto sería la dosis, digamos, que se permite la máxima dosis permisible. Tenemos en Estados Unidos dos organismos. NCRP, digamos, emite recomendaciones de cuál sería el máximo aceptable. El NRC o los estados que tienen un acuerdo con el NRC son los que definen la regulación, la que se dé. Entonces, en general, básicamente adapta esa recomendación. Para un trabajador en radioterapia, el límite sería 1 milisievert a la semana. Para un público empleado que no lleva un dosímetro, 0,02 milisievert a la semana. Con la única excepción, si una trabajadora declara que está embarazada, ese límite disminuye hasta 0,5 milisievert al mes. Y normalmente NCRP recomienda que el objetivo límite de diseño, como hemos dicho, sea más estricto para las áreas controladas, concretamente un 10% de la recomendación. Entonces, al final, cuando vamos a hacer un diseño de blindaje, si estamos hablando de un área controlada, vamos a utilizar un objetivo de diseño de como máximo 0,1 milisievert a la semana, para la no controlada 0,02 milisievert a la semana. Y por supuesto, ya que estoy hablando de las recomendaciones que yo he usado, siempre es importante en cuanto a blindaje, a protección, seguir las directrices nacionales y las agencias regulatorias de cada país o de cada zona de acuerdos, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un poco comparación entre distintas recomendaciones. Normalmente son muy similares, ya que todas las agencias quieren seguir, digamos, al final es proteger a los trabajadores de radiación, entonces estas recomendaciones son muy similares, pero es muy importante, ya que son regulaciones, que siempre se siga la que aplica en el lugar, ¿no?, donde estamos trabajando. Ya que si hay una pequeña discrepancia, utilizamos una distinta, puede significar que, bueno, que no se cualifica ese búnker, ¿no?, para esta línea, por ejemplo. Entonces, ¿qué afecta la exposición a radiación, ¿no? Hay tres factores. El tiempo. Como sabemos, la exposición a radiación se incrementa de forma lineal con el tiempo. Si estoy el doble de tiempo a una distancia de esa fuente de radiación, bueno, voy a recibir el doble de exposición. La distancia, la exposición a radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo que si me muevo de 1 metro a 2 metros, eso va a disminuir en un factor de 4, ¿no? Entonces, la distancia siempre sabemos, sobre todo a veces en cosas de taquiterapia y tal, es muy, muy importante mantener una distancia con la fuente de radiación. Y el blindaje, que es de lo que estamos hablando hoy. La exposición es inversamente proporcional al blindaje. Si me pongo detrás de una barrera que atenúa con una half value layer, bueno, pues voy a estar expuesto a una radiación que va a ser el doble que si me pongo detrás de una barrera, ¿no?, que tiene el doble. Entonces, de ahí la importancia del blindaje y de configurar eso de forma que estamos dentro de esos límites.
En cuanto al diseño de blindaje, aquí en Estados Unidos el documento principal, digamos, donde está todo especificado en cuanto a cómo diseñar el blindaje, es el NCRP 151, que creo que este documento está disponible a través de Rayos contra Cáncer. Entonces, yo voy a hablar un poquito, pero si quieren ver en detalle, este es el documento donde está absolutamente todo detallado. Y bueno, voy a enseñar un poco los conceptos en cuanto, de nuevo no vamos a calcular, pero voy a enseñar un poco los conceptos en cuanto a cómo calcularíamos esa transmisión en la barrera, ¿no? ¿Cuál sería la transmisión de la barrera que necesitamos, ¿no? En cuanto a la barrera primaria, sabemos que estas son las barreras donde el haz de radiación va a incidir directamente, ¿no? Las áreas del búnker donde la cabeza de acelerador puede enfocar directamente. Esta sería la fórmula para calcularlo, ¿no? El significado de cada uno de estos términos es, bueno, B es la transmisión de la barrera, ¿no? Que nos va a ayudar a calcular cuánto blindaje necesitamos. P, ya lo hemos definido antes, es el límite de dosis semanal permitida, ¿no? D' es la distancia en metros desde el isocentro hasta 0,3 metros en la parte exterior de la barrera. Y eso es porque nunca se espera que la gente esté, bueno, apoyada en contra, ¿no? del muro. Es un poco, digamos, la distancia donde se espera que pueda haber una persona. Es la carga de trabajo, que se define en dosis por semana. Y esto lo vamos a calcular basado en cuánto paciente vamos a tratar, ¿no? Y a qué dosis. Y luego U es el factor de uso, es cuánto tiempo está la cabeza del acelerador, digamos, apuntando contra esa barrera. Y T es el factor de ocupación, que depende de, bueno, qué hay al otro lado del búnker. Hay una oficina donde siempre está la misma persona, o hay, bueno, un baño o un trastero. Entonces depende, ¿no? Ese factor de ocupación, cuánto tenemos que blindar, porque si no va a estar ocupada o va a estar ocupada en muy raras ocasiones, necesitamos menos blindaje. Y en cuanto a la carga de trabajo, como he dicho, se define en dosis por semana. Entonces, será dosis máxima que se espera impartir a un punto de referencia. Normalmente tomamos el isocentro en una semana. Las unidades son miligrays, el isocentro va a estar normalmente en metros para acelerador lineal y se divide por semana. Y un concepto importante, sobre todo para IMRT, es la carga de trabajo de fuga o filtración. Este concepto es cuál es la carga de trabajo, digamos, esto es para digamos, la barrera primaria, pero para las barreras secundarias, la fuga de la cabeza del acelerador va a depender de cuántas monitor units utilicemos. Entonces, si tratamos muchos tratamientos modulados, este factor se tiene que aumentar. Esta sería la fórmula que se usa y básicamente dos conceptos. Uno, cuántos tratamientos, la fracción de tratamientos modulados. Digamos, si la mitad de nuestros tratamientos son modulados, sería 0,5. O sería 1 si vamos a hacer todo, va a ser IMRT, ¿no? Y el factor de modulación. ¿Cuántas MUs esperamos usar por centigrade? Y como hemos dicho, para BIMAD va a ser algo como entre 2 y 3 o 3 y algo. Para IMRT puede ser 5, 6, dependiendo de cuánto modulemos, ¿no? Incluso 7 tratamientos muy modulados, ¿no? El factor de ocupación, estos valores se nos dan en ese documento que he dicho, en CRP 151. Si hablamos de un área de ocupación completa, como donde, por ejemplo, está el área de control donde están los terapistas, el factor de ocupación es 1. Siempre está ocupada, siempre están las mismas personas en ese área. Áreas de consulta, un búnker adyacente, 0,5. Pasillos, áreas de descanso, disminuye. Y bueno, de esta forma estos valores los pueden consultar. Digamos, cuanto menos ocupación se espera al otro lado de la barrera, podemos utilizar un factor de ocupación menor. Y el factor de uso, que se refiere a la proporción del tiempo que el gancho de la cabeza del acelerador está en un ángulo específico, ¿no? En este documento, en CRP 151, podemos ver entre rangos de ángulos. En la práctica, incluso los mismos autores del documento, si utilizamos 0,25 para cada ángulo cardinal y incluimos, digamos, el movimiento hacia el siguiente, es suficiente para el blindaje. Pero bueno, los detalles están en este documento si quieren ver la recomendación. José, ¿Sí? una pregunta rápidamente. Y cuando el diseño del búnker no incluye puerta, ¿cómo se hace? ¿Dónde Sí. se encuentra este cálculo? Sí, digamos aquí
me he centrado un poco en el documento lo que es la barrera primaria. No hay tiempo para realmente indicar los cálculos avanzados en todo. Puedo ver el documento, pero en cuanto a la puerta depende, lo que le puedo decir depende si tienes un maze a la salida o si es una puerta directamente blindada, ¿no? Si es una puerta directamente blindada, es como una barrera secundaria, digamos, porque nunca apunta directamente. Si es un maze, los requisitos de blindaje van a ser mucho menores. Se calculan aparte y, digamos, normalmente lo que hay que asegurarse que también se pueden blindar neutrones. Entonces, creo que un poquito más adelante voy quizá a hablar un poco de eso, pero si no, debido al tiempo y digamos que ya es un tema muy específico, lo que puedo recomendar es ver en el documento, ya que es específico y varía dependiendo si es una puerta, digamos, sin maze o es una puerta con maze en la cual va a ser mucho menos blindaje necesario. Gracias. Entonces, bueno, un poco con esa pregunta, ¿cuáles son lo que no podemos encontrar, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de radiación, ¿no? En nuestro búnker? Bueno, vamos a tener radiación primaria, que es, como hemos dicho, cuando la cabeza del acelerador está apuntando directamente a una barrera, y ahí vamos a tener una barrera primaria que va a necesitar más blindaje. Radiación de fuga, que es, como hemos dicho, la radiación que escapa de la cabeza del acelerador. Aunque la cabeza del acelerador está muy bien blindada, siempre hay cierta radiación que escapa. El límite es 0,1% de lo que puede haber en ese centro. Y esa radiación va en todas las direcciones, ¿no? Así que hablaríamos de barrera secundaria. El acelerador no tiene que estar apuntando directamente. Esa radiación de fuga es isotrópica. Radiación de dispersión, que es también lo que llamamos scatter radiation, la radiación principal incide en el paciente, pero hay cierta dispersión en otras direcciones, ¿no? Con diferentes ángulos. Y finalmente, fotoneutrones. Esto solo aplica si tenemos energías de más de 6 MeV, normalmente 10 o más, en el cual se van a producir fotoneutrones, ya que por esos fotones de alta energía pueden producir neutrones. Y es importante porque también son digamos, van en direcciones isotrópicas y hay que tenerse en consideración para el blindaje. Entonces, bueno, vamos un poco eso relativo a cómo es un búnker, qué son los conceptos, digamos, para el cálculo. Pero ahora vamos a hablar de la inspección de radiación, el survey. ¿Cuándo debemos hacer un survey de radiación? Entonces, bueno, distintas situaciones. Por ejemplo, una instalación nueva, obviamente, tenemos un búnker nuevo, hay que hacer un survey, hay que estar seguros de que digamos, tenemos esos valores que hicimos el cálculo, digamos que se cumplen, ¿no? con las medidas que vamos a tomar. Una instalación que se haya modificado, un acelerador nuevo en un búnker existente, necesitan hacer un nuevo survey para asegurarse que el blindaje que ya existía es suficiente, ¿no? Para esa nueva máquina. A lo mejor tiene nuevos usos, ¿no? Como IMRT o cualquier cambio en el acelerador o programa clínico. Si añadimos una energía más alta a un acelerador, hay que hacer el survey para esa energía más alta. Si iniciamos el uso de IMRT, donde solo estamos haciendo tratamientos 3D. Si empezamos a utilizar una tasa de dosis más alta que no estábamos usando, ¿no? Quizás si introducimos energías sin el filtro de aplanado, ¿no? O si introducimos un programa de radiación de cuerpo completo donde sabemos que vamos a tener digamos, el campo encendido un tiempo bastante largo y completamente incidiendo en una barrera, ¿no? Entonces hay que asegurarse que, bueno, ahora nuestra carga de trabajo aumenta mucho si empezamos a hacer tratamiento de cuerpo completo. Hay que asegurarse que todavía cumple los requisitos, ¿no? ¿Qué instrumentación necesitamos para hacer estas mediciones, ¿no? Para hacer este survey? Básicamente, como un mínimo 2 se pueden utilizar 3 distintos detectores. El principal, obviamente, completamente necesario es un detector de cámara de ionización, un QT-PI. Es la herramienta principal para estudios de radiación. Mide tanto en instantáneo como integrado sobre un periodo de tiempo. Y el rango es de hasta aproximadamente 5 Röntgen por hora, que nunca esperamos ver en este tipo de survey.
pero tiene un rango bastante alto, con lo que no tenemos que preocuparnos en cuanto a que saturen o que no vemos un resultado. Hay muchísimos fabricantes, distintos modelos, tanto digitales como analógicos, y bueno, este es el que tenemos en mi departamento. De nuevo, hay muchísimos modelos y todos son bastante similares en cuanto a uso y a los límites. La segunda herramienta que necesitamos, obviamente si vamos a tener un acelerador de alta energía, digamos, no lo necesitaríamos si fuese solo de baja energía, pero si vamos a tener más de 6 MB energía, para fotos necesitamos un detector de neutrones, porque bueno, ese acelerador va a producir neutrones. Tenemos que asegurarnos de que nuestro blindaje mantiene esos límites de exposición para nuestros empleados. Dentro de normalmente el límite para producir neutrones en la mayoría de materiales es alrededor de 8 megaelectronvolt, pero ciertos materiales presentes en el gantry, el umbral de energía puede ser un poco más bajo. Por ejemplo, para el plomo creo que es el más bajo de todo, es 6,2 megaelectronvolt. Por lo que si vamos a tener energías mayores de 6, tenemos que verificar el blindaje con un detector de neutrones. Mide directamente en miliramp por hora y la respuesta a fotones debe ser evaluada durante la calibración. Hay que asegurarse porque hay que estar seguro de que no sobreactúa si hay también reacción de fotones, que va a ser el caso. Si estamos haciendo un survey de blindaje para un acelerador lineal, ya tenemos los fotones encendidos básicamente para producir esos neutrones que queremos comprobar, ¿no? José, para que sepas, estamos 10 minutos para la hora. Ok, estupendo. Gracias. Y bueno, la última herramienta no es, digamos, estrictamente necesaria tenerla para un blindaje, obviamente para otras cosas en el departamento sí. Sería el contador Geiger-Müller. Muy importante, nunca debe utilizarse para cuantificar exposición. O sea, para eso tenemos la cámara de ionización, el survey meter. Pero puede ser útil para encontrar grietas o fisuras pequeñas en el blindaje y luego podemos, cuando identifiquemos dónde está esa grieta o esa fisura, podemos utilizar la cámara de ionización para cuantificar cuál es la exposición de. Y como sabéis, bueno, estos se basan en el efecto de la avalancha Townsend, donde solamente una partícula puede producir muchísimas ionizaciones en el gas. Por eso, digamos, no se recomienda en ningún caso para cuantificar, pero puede ser muy útil simplemente para encontrar un pequeño grieta en el blindaje, ¿no? Y sabemos que se usan, por ejemplo, en braquiterapia para si se pierde una semilla, ya que son muy, muy, muy sensitivos, ¿no? Entonces, bueno, estamos listos para hacer nuestra encuesta de blindaje. Nuestro búnker. Es muy importante planear esa medición de radiación, ¿no? Hay que tener en cuenta la energía, la tasa de dosis que tenemos, dónde están las barreras primarias, las secundarias, definir las zonas de medición, todos esos factores que hemos hablado de carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación, si estamos midiendo en un área controlada o no controlada, si vamos a tener neutrones. Entonces aquí podéis ver un esquema y cómo nosotros pusimos números donde tenemos que medir, ¿no? En distintas, la puerta, barrera principal, barrera secundaria, en esta zona detrás. Entonces es muy importante hacer una encuesta de radiación, ir preparado de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Tener muy claro, tener el plano, digamos, del búnker y asegurar, porque esto no se hace de forma frecuente. Salida acostumbrada al departamento, esto se hace cuando se instala, ¿no? el acelerador o cuando el búnker es nuevo, y si se hace erróneamente, bueno, es muy difícil volver a chequear esto, ¿no? No se chequea periódicamente. Entonces es muy importante planificar. 3 surveys en principio que van a ser necesarias, una para el blindaje de la cabeza del gantry, asegurarnos de que cumple el objetivo mínimo que se establece, y luego se van a hacer 2 surveys, una inicial antes del comisionamiento del acelerador y una final, que es la que va en nuestro informe después de que se comisiona. Digamos, esta inicial es para asegurarnos que mientras comisionamos estamos seguros, ¿no?, de que el blindaje es correcto, y luego ya una final donde ya está todo más listo para escribir un reporte final. Entonces, el survey del blindaje de la cabeza del acelerador normalmente se hace con film. Se envuelve en film
y este sería, digamos, la fórmula para el cálculo de fuga para una barrera secundaria. Y este factor que se introduce aquí, 1000, se refiere a que el límite no puede exceder más del 0,1%, creo que aquí hay un pequeño typo, 0,1% en la intensidad del isocentro, ¿no? Entonces, es lo que vamos a verificar. Vamos a envolver, digamos, la cabeza del acelerador con este film y vamos a medir el darkening, cómo se oscurece ese film. Y aquí tendríamos los pasos, ¿no? Se envuelve el anticonfirm, se enumeran las películas y se registra la orientación, se seleccionan suficientes EMUs, alrededor de 300, para que, digamos, se afecte a ese film, pero sin saturarlo. Tenemos que usar la máxima energía y los colimadores completamente cerrados para, digamos, magnificar esa fuga y medir la densidad óptica con un densitómetro en los puntos de dosis más altos, donde haya mayor oscurecimiento, y finalmente se puede confirmar esa medición con una cámara de ionización. Y José, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el film que usas para esta medida? Es tipo PPL, PPL, son estos radiográficos. Podemos mandar el modelo más adelante, no me acuerdo el modelo exacto, es Kodak. PPL es, digamos, este film que se utilizaba antiguamente para imágenes portales, portal images, que son estas láminas bastante grandes. Y como dice, tienen que ser, son muy sensitivas porque, digamos, la reacción de fuga va a ser muy pequeña, ¿no? No es radiochromic field o nada como eso, pero puedo mandar el modelo exacto, aunque hay más de un distribuidor, pero así que bueno, entonces nos movemos ya. Confirmamos que en ese survey de la cabeza del acelerador, que todo está correcto, nos moveríamos a hacer el survey de la barrera primaria, ¿no? ¿Cómo se hace ese survey? Bueno, se orienta la cabeza del acelerador hacia la barrera. Y aquí tenemos, no haya confusión, tenemos dos bunkers directos, entonces realmente estamos midiendo este LINAC, ¿no? Obviamente nunca vamos a estar dentro de la habitación. Este número 3 es donde estaríamos para medir la reacción desde este acelerador. Se abre el colimador al máximo para asegurarnos de que toda la barrera primaria está cubierta. Se gira el colimador a 45 grados por el mismo motivo. Básicamente queremos la mayor abertura posible que nos da nuestro acelerador. No se coloca nada para que no haya atenuación entre la cabeza del acelerador y la barrera. Y se mide aproximadamente, como he dicho, a un pie o 0,3 metros de la barrera. Se mide hasta como mínimo a unos 7 pies o más de 2 metros. Y se mide hasta el borde de la barrera primaria para asegurarnos de que realmente no, ya que la barrera primaria va a tener una transición a barrera secundaria y eso debe tener un pequeño buffer ahí, con lo que es importante medir hasta el límite. Siempre minimice su exposición. Cuando se hacen estas medidas no hace falta, hay que hacerlas bien, pero no hace falta estar más tiempo del necesario tomando la medida, y use su dosímetro personal mientras la está haciendo. Y, por supuesto, utilice la energía y tasa de dosis más alta disponible de su acelerador. Pues, digamos, el peor escenario, no es lo que queremos medir. En cuanto a barrera secundaria, las instrucciones cambian un poco. El colimador se abre al máximo permitido, pero se coloca un tanque de agua, ya que lo que queremos ver es la fuga y la dispersión. Se mide en los 4 ángulos cardinales para asegurarnos de que la cabeza del acelerador está en las distintas posibles posiciones, digamos, y al final tener el peor, el resultado más alto es el que vamos a utilizar. Y hay que prestar atención a los conductos, cables, control de ventilación, porque, bueno, esas áreas pueden ser a veces problemáticas. Lo más común es que la reacción de fuga sea la máxima contribución de la barrera secundaria, con excepción de la zona de transición entre la barrera primaria y la barrera secundaria. Y bueno, para el blindaje de neutrones se producen por la interacción de fotones de alta energía con los materiales de la cabeza del acelerador, se emiten isotrópicamente. El cemento de hormigón es un gran material para la protección de neutrones, alto contenido en hidrógeno. El plomo u otros materiales de alto número atómico no son efectivos. Y hay que tener en cuenta que la captura de neutrones produce emisiones gamma. Entonces, las áreas principales para controlar neutrones son el final del laberinto, los conductos del cable, puerto físico y las puertas blindadas directamente. Sobre todo en el centro, la parte en la que cierran, o la parte inferior, ¿no?, con el suelo.
Y por último, hablar de las áreas no controladas, tanto áreas controladas como las no controladas deben estar adyacentes a un búnker, pueden estar adyacentes a un búnker. Considera la posibilidad de inspeccionar las áreas no controladas que se encuentran muy cerca del búnker. Por ejemplo, esto es el área de control, es un área controlada, pero aquí tengo un área no controlada, ¿no? Entonces, es bueno tomar una medida extra ahí para asegurarse, ya que estamos bastante cerca y el límite tenemos que limitar más la radiación, ¿no? Los últimos dos conceptos son el sky shine o brillo del cielo. Esto es importante si tenemos un búnker donde no hay nada encima, que es raro ya que normalmente estamos en el sótano, ya que si este blindaje es muy pequeño en el techo porque no hay nada encima, lo que puede pasar es que la radiación luego se disperse de nuevo hacia abajo. Entonces, en lugar de medir solo en este área pegado a la pared, habría que medir un poco más lejos para asegurarse de que eso no está ocurriendo. Y el mismo concepto pero invertido, ground shine o brillo del suelo, si no tienes nada debajo del búnker y este material, bueno, no es denso o es, lo que puede ocurrir es que haya radiación de dispersión más lejos. Entonces, es importante alejarse un poco y medir un poco más lejos, asegurándote que esto no es un problema. Y en cuanto a los resultados, cuando medimos en nuestro survey, lo que estamos midiendo es dosis instantánea. Entonces, realmente eso no es cuando medimos, digamos, 10 milirongen por hora. Digamos, eso no vamos a tener 10 milironges en una hora, es solo por el tiempo que el acelerador está encendido, ¿no? Así que esta tasa de dosis en una semana sería lo que realmente vamos a comparar con nuestros objetivos. Tenemos que multiplicar eso que hemos medido por el tiempo, que es la media del tiempo que el acelerador está funcionando durante una semana. Así que a veces no hay que preocuparse si el número parece más alto de lo que debería, ya que eso es instantáneo lo que vemos con nuestra cámara de ionización. Y bueno, creo que vamos justo de tiempo, pero esto, digamos, es la última parte donde quería explicar qué pasa si transicionamos de 3D a IMRT, ¿no? Y parece que todo el mundo lo sabía porque la encuesta lo tenían bastante claro. Bueno, ¿qué ocurre? Que nuestra carga de trabajo puede cambiar y sobre todo la carga de trabajo de dispersión, ya que lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar más monitor units. Como hemos dicho, para IMRT vamos a necesitar entre 2,5 a 5, depende si hacemos BIMAD o IMRT o cuánto modulamos, con lo que si estábamos haciendo 3D, nuestra carga de trabajo de dispersión podría ser mucho más baja, por ejemplo, 1000 credits por semana, comparado con si tenemos a un departamento donde la mitad de los tratamientos van a ser modulados con una modulación de 5 mil por centigrade, que va a ser 3 veces más, ¿no? Entonces, es muy importante para las barreras secundarias y se debe a ese incremento de monitor unit. Así que bueno, conclusión, en cuanto a consejos de seguridad, antes de hacer un survey, asegurarse de la calibración y buen funcionamiento de tu equipamiento, tener redundancia, traer más de un detector cuando sea posible, tener una idea de qué resultados se van a obtener, ya que, bueno, si miramos nuestro informe de blindaje o revisando resultados de un búnker similar, podemos tener una idea de qué esperar, ¿no? Eso es muy importante. Y, por supuesto, ser metódico. No se van a realizar surveys de forma periódica en el departamento, solo al principio, con lo que es muy importante que no se cometa ningún error, ya que no se va a revisar, digamos, de forma periódica, ¿no? Y puede pasar desapercibido. Así que, bueno, está la bibliografía, ciertos artículos en cuanto a IMRT, cómo implementarlo y también en cuanto al blindaje, lo que he dicho, los más importantes. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención.